Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días. Gracias por su sintonía al espacio de La Entrevista. Iniciamos, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Este día vamos a hablar sobre las elecciones 2024. Está con nosotros en cabina de YSUCA Ruth López, jefa jurídica de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Kenia. Siempre es un placer estar en esta casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hay mucho que hablar sobre este tema de elecciones, Ruth. Comencemos hablando sobre el presupuesto, ¿verdad? Sabemos que recientemente la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, también el ministro de Hacienda se presentaron a la Asamblea Legislativa. El tribunal había solicitado 159 millones, Hacienda presenta a la Asamblea Legislativa para que le apruebe 129 millones. ¿Cómo ve usted el papel de ambas instituciones? Por un lado, Hacienda, ¿verdad?, que recorta 30 millones sin dar mayores detalles del por qué, ¿verdad?, se recorta ese dinero. Y también el papel del Tribunal Supremo Electoral, que siendo una institución autónoma, pues al menos el papel que dejó ver la magistrada es de aceptar lo que Hacienda decía en ese momento. Así es, Kenia. Estaba buscando justamente los artículos del Código Electoral, porque hay que recordar que la institución tiene una autonomía presupuestaria. Pero no solo es eso, sino que la ley le establece, el artículo 42 y el 274 le establecen que tienen la obligación de desarrollar los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios. Ordinarios son los que todos los años el Tribunal Supremo Electoral tiene aprobados para su normal funcionamiento. Y ese es un punto, ¿no? Pero el otro es el presupuesto, los presupuestos extraordinarios que se establecen para las elecciones, para cada una de las elecciones. Entonces, ambos tienen la obligación, el Tribunal Supremo Electoral, de prepararlos, de diseñarlos. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a partir de los equipos técnicos que hacen toda una evaluación, la Dirección de Operaciones Electorales, el Registro Electoral, capacitación, comunicaciones. Hacen sus presupuestos de acuerdo al plan general de elecciones que se haya diseñado por el tribunal. Es decir, no es que yo me levanté y dice, voy a pedir 10 millones para papeletas, sino que eso se hace con base a los cálculos a partir de la cantidad de electores que son, etc. Entonces, todo ese proceso de planificación lleva casi un año para hacer el plan general de elecciones, y de ahí nace el presupuesto, que es el que se solicita al Ministerio de Hacienda. Se solicita al Ministerio de Hacienda y dice la ley que sin más trámite el Ministerio debe presentarlo a la Asamblea Legislativa. Quien aprueba, quien incluso pudiera recortar, no es el Ministerio de Hacienda, es la Asamblea Legislativa. Siempre ha habido durante muchos años una discusión. O sea, esta no es la primera vez que se recorta, no es la primera vez que se vulnera la autonomía del tribunal, no es la primera vez. Yo recuerdo una vez que me tocó acompañar en la Asamblea Legislativa la discusión de un presupuesto. Y recuerdo que la presidenta de la comisión en esa ocasión le dijo al presidente del tribunal, mire, ¿y usted por qué presupuesta tanto? Y le dijo, bueno, porque yo tengo que preparar la elección para una primera, para una segunda vuelta. Y dice, es que no va a haber segunda vuelta, es que eso no lo decide usted, le dijo. Me explico, y eso fue, no recuerdo si ya para ese momento estaba Televisión Legislativa y quizás podemos encontrar algún video sobre una discusión como esta. Pero lo cierto es que esto no es la primera vez que ocurre. Ahora, lo que sí puedo decir es que en otras ocasiones se ha defendido el presupuesto del tribunal. Es decir, ahora los magistrados tienen que ir a defender ese presupuesto porque ellos pusieron un número. O sea, yo no puedo decir si ese es el número que necesita el tribunal. Lo que sí puedo decir es cómo se hace el presupuesto, y si el tribunal presentó ese monto es porque es suficientemente responsable administrativamente para haberlo solicitado. ¿Qué es lo que pasa cuando se hacen los recortes de presupuesto? Todavía ahorita la Asamblea Legislativa puede aumentar o puede disminuir más. Es decir, esto es algo que está en trámite, ¿no? Y la Asamblea Legislativa podría, ahora que le llame al tribunal, que tiene que comparecer, que el Ministerio de Hacienda tiene que comparecer, etcétera, tendría que justificar el tribunal, por supuesto, el presupuesto. Ahora, ¿de dónde recortó Hacienda? No sabemos. O sea, ¿qué fue lo que le quitó? Porque de algún lugar tiene que haberle quitado, y tampoco ocurre
que de manera antojadiza el ministerio dice, ay, le voy a quitar 30 millones. No, sino que de las partidas presupuestarias va recortando por aquí, va recortando por allá. Habría que ver qué fue lo que recortó Hacienda. Eso lo vamos a saber, espero, cuando veamos las discusiones en la comisión, ¿no? Cuando se llegue a exponer cada uno sus puntos. Lo que sí es cierto es que cuando se hacen estos recortes, pues el Tribunal Supremo Electoral se ve obligado a hacer una recomposición del presupuesto, porque incluso puede que es la institución especializada y la que sabe hacer elecciones, es la que tendría que hacer los ajustes que correspondan a partir de lo que finalmente le apruebe la Asamblea. Porque si la Asamblea le dice, mire, yo le voy a quitar el 90% del presupuesto, el tribunal tiene que ver cómo con ese presupuesto hace elecciones, me explico. Es decir, el tribunal no puede decir, no voy a hacer elecciones porque no tengo presupuesto. Hay cosas, por supuesto, que siempre se pueden recortar, especialmente cuando las instituciones públicas, otras instituciones públicas pueden asumir ese gasto. Por ejemplo, hay un gasto bien importante en remodelación de escuelas. O sea, las escuelas llevan un proceso más que de remodelación, de adecuación de las escuelas, ¿no? Bueno, si eso lo va a hacer el ministerio, por supuesto que se le puede quitar ese presupuesto al tribunal. El tribunal tiene la obligación de presupuestarlo. Pero si las escuelas están en tan buenas condiciones que no necesita que se reparen baños, que no se necesita adecuaciones de rampas, que no se necesita nada, pues entonces eso es un presupuesto que el Ministerio de Hacienda puede quitar. Quizás el ministerio sabe que para esa fecha ya las escuelas van a estar totalmente reparadas, van a estar adecuadas y no va a ser necesario, ¿no? Pongo este ejemplo porque son cosas que se requieren para una elección. Las elecciones se hacen en centros de votación y estos tienen que estar adecuados justamente para esto. O sea, que exista, por ejemplo, limpieza en los baños, que exista material de limpieza, que exista eso que le decía, las rampas, algo tan importante porque llegan personas adultas mayores, personas con discapacidad. Hay que tener listo el centro de votación para recibir a los electores y electoras. Entonces, o podría ser, por ejemplo, el tema del transporte. Siempre el tribunal tiene que, el día de la elección, para el día de la elección y previamente, contratar, por ejemplo, todo un despliegue de vehículos para que lleven el material a los centros de votación. El material a los centros de votación no llega caminando, ¿verdad? Llega en vehículos que se hacen los depósitos, incluso a veces hay que dar hasta 3 viajes. ¿Por qué? Porque uno lleva el equipo informático, el otro lleva el equipo, la papelería, el otro lleva todo el material electoral, etcétera. Bueno, a lo mejor el Ministerio de Hacienda sabe que todo ese despliegue lo va a hacer la Fuerza Armada y tiene la capacidad y carro suficiente para hacerlo. Entonces dice el ministerio, mire, vamos a quitarle esto al tribunal porque usted no va a necesitar contratar. Ahora, por eso es importante la transparencia. Porque en la medida que uno conoce, puede dar, por supuesto, estos elementos, puede profundizarlo y puede también advertir algunos riesgos frente a esos recortes que ha hecho el Ministerio de Hacienda. Pero Ruth, esas decisiones, como usted bien plantea, que si lo va a asumir una institución o la otra, esto debe hacerse en un tiempo indicado, es decir, ya el tiempo va avanzando. ¿En qué fecha tendría que estar ya aprobado un presupuesto para que pueda llevarse a cabo todo eso? Recordemos que está el voto en el exterior también y esto también podría afectar todo el proceso de elecciones. Así es. Mire, siempre también es una discusión de cuándo se tiene que aprobar el presupuesto. Lo ideal es que un presupuesto esté presentado y aprobado antes de que inicie el calendario electoral. El calendario electoral ya empezó. Porque, bueno, ya tuvimos la primera fecha que fue modificada por la Asamblea Legislativa, que es la suspensión del registro de direcciones, que estaba prevista para febrero y ahora se pasó para abril. Pero también ya los partidos convocaron a internas, que es otra fecha importante. O sea, el calendario electoral ya empezó, las primeras fechas del calendario ya empezaron. Entonces se supone que para esta fecha ya el tribunal tendría que tener, o sea, bajo el diseño, ya el tribunal tendría que tener presupuesto aprobado. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene que desplegar una campaña para el cambio de dirección. Si usted ha cambiado de municipio, usted debiera estar en el municipio en el que reside ahora. ¿Para qué? Para que pueda votar más cerca de su casa.
Pero eso requiere una campaña porque la ciudadanía no sabe. Es decir, el tribunal con los posts y con los movimientos orgánicos que tiene a partir de sus redes sociales no es suficiente. Tendrían que venir a la radio, tendrían que ir a la televisión, tendrían que estar haciendo un llamado. ¿Para qué? Para que después la ciudadanía no se sienta afectado. Es que yo no me di cuenta cuando hubo ese momento, cuando pasó. Entonces, eso es lo ideal. Normalmente eso no pasa. Incluso a veces se ha llegado hasta el momento de la suspensión del registro para la incorporación de personas al registro. Ya estamos hablando ya por el mes de julio, donde no hay presupuesto. Yo esperaría que no pase, especialmente porque en esta elección el tribunal tiene una obligación por una ley, digamos nueva, que se aprobó el año pasado, de tener todo listo. Cuando digo todo listo, es todo el sistema montado, listo, aprobado, etcétera, en julio del voto desde el exterior. Entonces, claro, el problema es que usted no solo tiene que traer la criatura al mundo, que es el voto desde el exterior, también tiene que ponerle el pan bajo el brazo, porque si no tiene, ¿y cómo entonces el tribunal va a poder? Y ahí sí, ¿verdad? Porque hay que contratar todo el quien te haga el desarrollo del software, las aplicaciones, las todo empresas que se van a encargar de todo eso. Exactamente, y también las auditorías, ¿no? Entonces, digo esto porque realmente es necesario atender de la manera más pronta las solicitudes del tribunal. El tribunal presentó el presupuesto para la elección en el territorio nacional, lo presentó en noviembre. Y en enero le preguntaron al ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda dijo que no sabía. Entonces, yo creo que hay cosas que son de prioridad. Y así como el tribunal no descansa, es decir, en el tribunal no hay vacaciones cuando hay elecciones. Puede haber Semana Santa, puede haber Navidad, puede haber agosto, y el tribunal no se detiene. Es decir, la Secretaría se mantiene trabajando para recibir documentos, la Dirección Jurisdiccional se mantiene trabajando, elaborando y proponiendo resoluciones. No sé si los magistrados se van de vacaciones, ¿verdad? Pero al final tampoco pueden porque hay procesos que requieren de su aprobación. Entonces, de la misma manera, las instituciones públicas que acompañan al tribunal, no que dirigen al tribunal, que acompañan al tribunal en todo el diseño del proceso electoral, como el Ministerio de Hacienda, Cancillería, por ejemplo, como podría ser el Ministerio de Educación también. Todo esto requiere una cantidad de convenios increíble. Claro, hoy ya es más fácil. En aquel momento, cuando se inició con todas las firmas de convenios, apenas se suscribían algunos convenios. Pero hoy, bueno, ya todo está de alguna manera más formalizado, digamos, y ya se pueden establecer convenios, se deben establecer convenios con casi un montón de instituciones públicas, es decir, desde el Ministerio de Gobernación con todo el tema de bomberos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, estamos hablando del Ministerio, ya les decía, de Educación, Gobernación también, tendría que estar el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? La Dirección General de Migración y Extranjería. No he visto el convenio famoso que tiene que existir para la transferencia de información para el registro electoral. Eso, o sea, creo que no ha pasado, y si ha pasado, pues ha sido un error no haberlo hecho público, ¿no? Porque esto ya tendría que estar suscrito. ¿A partir de qué? De que el tribunal es quien tiene la responsabilidad de hacer, de configurar y de poner a disposición de los partidos también el registro electoral. Sí. Ruth, hablemos también de la prohibición de pedir el voto. Sabemos que hay una prohibición, ¿verdad?, de adelantar campaña. Hay plazos ya establecidos para solicitar el voto. ¿Considera usted que actualmente ya hay campaña adelantada? Por supuesto. Eso solo no lo ve el que no quiere verlo. Mire, los periodos de campaña son bastante claros. Artículo 81 de la Constitución, 4 meses antes para la elección presidencial, 2 meses antes para diputados, tanto de la Asamblea Legislativa como del Parlamento Centroamericano, y también 1 mes antes para los consejos municipales. Eso también lo podemos encontrar en el artículo 172 del Código Electoral y 175 donde están las prohibiciones. Es bien interesante porque usted decía una frase que es bien común de pedir el voto. Y yo creo que es necesario aclarar esto. Hasta el 2012,
las campañas, el criterio que había en el Tribunal Supremo Electoral, incluso a partir de un magistrado que estuvo algunos años ahí, era que si no se pedía el voto, es decir, si no decía vote por, no había campaña. Sin embargo, por supuesto, las cosas no solo evolucionan en el mundo entero, sino que en El Salvador teníamos que salir, ¿verdad?, de ese criterio de la prehistoria, porque realmente es un criterio que le daba un amplísimo margen, es decir, vulneraba los derechos de la gente y le daba un amplísimo margen a las campañas electorales. Y las campañas electorales tienen que limitarse a lo que establece la Constitución y a lo que establece la ley. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio, hubo un nuevo código electoral, se aprobó un nuevo código electoral, se aprueba un nuevo procedimiento, porque antes esos procedimientos sancionatorios habría que llevarlos por el procesal civil y mercantil. Se aprueba un nuevo código, un procedimiento mínimo en el tribunal, y el tribunal para la elección del 2014, es decir, desde el 2013, empieza a modificar o a establecer criterios. Antes ni siquiera se denunciaba en el tribunal. Yo recuerdo, no sé, antes del 2012, quizás 1 o 2 denuncias por campaña. La gente ni iba a denunciar la campaña porque ya sabían que como no pedía el voto, no era campaña, era una limitación absurda, era un concepto muy restrictivo. Entonces, por supuesto, se hizo estas modificaciones. También había un cambio en la configuración del tribunal. Debemos recordar que en el Tribunal Supremo Electoral, en ese periodo, hubo un magistrado que fue declarado inconstitucional, que fue el magistrado del PCN y el del PDC, porque ellos no habían sido parte de la contienda electoral del 2009. Entonces dice la Constitución que son los que proponen los candidatos de los 3 magistrados primeros del Tribunal Supremo Electoral, de 5 que son. Entonces fue declarado inconstitucional y la Asamblea es quien elige. Entonces hubo un cambio, una reconfiguración subjetiva del organismo colegiado y muchas cosas como estas cambiaron. Incluso la inscripción de los partidos políticos. Habían partidos que tenían 3 y 4 años de que no podían inscribirse. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? En este momento hay un cambio. En aquel momento hubo un cambio de criterio y el tribunal allá por noviembre del 2013 dice, no, mire, vamos a ordenar esto, ¿verdad? Porque además la campaña electoral adelantada y todo, que ya desde septiembre estaban viéndose algunas cosas, el tribunal dice, mire, eso tiene que modificarse, ¿no? Y se establece entonces como criterio el tribunal de que no es pedir el voto, eso está de sobra, ¿verdad? Está de más. Pero desde el momento en el que usted identifica una candidatura, identifica una elección, ofrece algo que solo lo puede cumplir desde la posición pública por la que está compitiendo, o genera programas y que hace público esos programas de campaña, etcétera, o establece estas búsqueda de apoyos, ¿verdad? Esta búsqueda de apoyos, porque usted lo que quiere con la campaña es que lo apoye y que voten por usted. O por un partido político, o sea, ya sea por una candidatura o por un partido político, esa es campaña electoral. Días después también estableció que era una campaña electoral negativa. Y es lo mismo, pero al contrario. Es decir, ahí lo que se busca es quitarle votos al contrincante, ¿no? Entonces hay una campaña electoral positiva y hay una campaña electoral negativa, o una expresión de campaña. Y resulta que entonces en enero se interpuso una inconstitucionalidad contra un decreto ejecutivo que había aprobado Funes, que tenía un concepto como el de Saca, que decía que después de las 4 de la tarde la gente era libre para hacer campaña, los funcionarios públicos. Vino la Sala de lo Constitucional y dijo, no, eso no es así. Eso no es así, volvió a establecer otro criterio de campaña electoral muy similar al que ya había establecido el tribunal meses antes, pero además desarrolló todo con los conceptos del artículo 218 de la Constitución de prevalerse del cargo. Es decir, los funcionarios no pueden utilizar recursos públicos, pero tampoco pueden dedicar su tiempo, pero tampoco pueden dedicar su reputación para el apoyo de un partido político. Es bien interesante porque en aquel momento se habló incluso de que eso limitaba los derechos de los funcionarios. Y es que realmente los funcionarios tienen una esfera diferente a los que tenemos los ciudadanos que no tenemos una función pública. ¿Por qué?
porque tienen más poder, porque tienen más ascendencia sobre la gente. Entonces, también que un funcionario esté todo el tiempo haciendo campaña por un partido político vulnera los derechos de la gente, porque no, o sea, aquí estamos hablando y tenemos que llegar a la comprensión de que esto lo que hace es vulnerar los derechos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque empieza a incidir y además a afectar una característica esencial del voto, que es la libertad. El voto no solo es libre porque usted no tenga una presión de alguien que lo esté amenazando. El voto también es libre porque usted tiene que tener la libertad para buscar información, para tomar su decisión sin presiones externas y sin presiones indebidas. Y, por ejemplo, cuando se utiliza el recurso público para campañas electorales, usted ahí está recibiendo está incidiendo de manera arbitraria sobre su voluntad, porque además los recursos de los que dispone el Estado para hacer campaña, pues es en franca diferencia con lo que pueden tener otros partidos políticos. Entonces hubo un cambio de criterio y eso es a lo que quiero llegar, hubo un cambio de criterio. Por tanto, salvadoreños y salvadoreñas, todos y todas, ¿verdad? Campaña electoral no es solo pedir el voto. Campaña electoral es promover una candidatura, es promover un partido político, es andar haciendo promesas de campaña, o sea, cosas que le vayan a prometer que solo se pueden cumplir estando en el cargo, ¿no? Si yo digo, mire, yo quisiera ser alcaldesa y entonces lo que quiero es, voy a poner, no sé, vamos a poner bicicletas, ¿no? Bicicletas ahora en las ciclovías que se hacen y se deshacen y que se gastan recursos públicos sin explicación, pero vamos a poner bicicletas gratis para que la gente se pueda movilizar en todo el país. Bueno, ahí yo estoy haciendo una promesa que yo no puedo cumplir si no soy alcaldesa. Ese es el problema. Entonces, igual que yo he puesto el ejemplo de si yo digo, mire, ciudadanos y ciudadanas, me voy a postular o seré candidata para el 2024. Y al día siguiente aparecen las camisetas famosas de #Ruth 2024, eso es campaña electoral adelantada. Y si es una campaña electoral adelantada, es una campaña electoral ilegal. Ruth, hemos visto, hablando y tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que entonces significa realmente una campaña adelantada. Hemos visto diputados del Partido Nuevas Ideas viajando hacia Estados Unidos con camisetas, ¿verdad?, alusivas a un partido político, e incluso diciendo el nombre del presidente Bukele, que sabemos que ha hecho pública su interés en competir nuevamente. Pero se le pregunta, por otro lado, a un magistrado del tribunal y dice, no podemos hacer nada. Es penoso. Realmente es penoso la posición. Espero que no sea del colegiado completo y solo quizás alguna expresión de algún magistrado, pero realmente es el incumplimiento de las obligaciones a las que tiene el tribunal, ¿no? No solo constitucionales, sino también legales. El tribunal es la máxima autoridad en materia electoral. Fíjese que, a ver, veamos, yo creo que no quisiera pensar que es porque lo hace el partido oficial, pero yo estoy segura que si, por ejemplo, estuviesen llegando al exterior, no sé, otros partidos políticos estuvieran haciendo, eso es un mitin de campaña, perdón, ¿verdad? Es un mitin de campaña porque está promocionando un proceso electoral, está promocionando a una figura y se están promocionando a sí mismos. ¿Sí? Que además ya vienen las elecciones internas. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas sobre la mesa y realmente advierto la tibieza del Tribunal Supremo Electoral para entrar a conocimiento de las campañas ilegales. Así como ha tenido mucha tibieza o quizás no tibieza, porque ahí no es ni tibio, ahí es congelado, sobre el tema de la transparencia de los fondos de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia y el tribunal no le exige nada. Es un dejar hacer, dejar pasar. Y creo que no se advierte la necesidad de jugar el rol justamente de árbitro electoral. ¿Por qué? Porque el país está categorizado como una autocracia electoral. Es decir, lo único que le queda a El Salvador para no ser considerado un régimen autoritario es una elección. Pero las elecciones no son o no pueden ser como las elecciones de Nicaragua, porque en Nicaragua hay elecciones.
Y es un país que es considerado un país autocrático, ¿sí? Donde está instalada una dictadura según todos los académicos y los estudios, ¿verdad? No porque yo lo diga, sino porque hay claras muestras, no solo de la insistencia de un sistema de control, sino violaciones a los derechos humanos, etc. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral yo creo que muy poco favor le hace al país si no ejerce su rol de control. Al menos debiera, como le puse en un tuit, hacer el mate. Es decir, tiene una obligación que cumplir. El criterio de que es que como es en el exterior no puedo hacer nada. Si a eso vamos, entonces lo que ocurre en las redes sociales tampoco puedo hacer nada porque no sé dónde pasa. Sí, Ruth, tenemos que hacer una pausa Sí. en este momento, pero vamos a continuar hablando justo de este tema, ¿verdad? Se está haciendo campaña adelantada, pero bueno, el Tribunal Supremo Electoral, quien es la máxima autoridad en esto, pues, ¿cuál es el papel que está jugando? Vamos a volver en un momento, no nos cambien. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista, 7:33. Antes de pasar a las participaciones, queremos terminar en lo que nos habíamos quedado, Ruth, y es el papel que debe jugar el Tribunal Supremo Electoral cuando pues se detectan estas campañas adelantadas. Y usted ponía el ejemplo, y bueno, y conversábamos, ¿verdad?, sobre este tema de cómo algunos diputados pues han estado en el exterior haciendo campaña adelantada, lo decimos, ¿verdad?, y el lamentable papel que está jugando el tribunal en esto. Así es, porque las acciones fuera del territorio nacional donde tienen una repercusión no es en el exterior, tienen repercusiones en el país en un proceso electoral concreto. Pero además digo, ellos son funcionarios públicos, hay una vulneración al artículo 118 de la Constitución, se están prevaliendo del cargo. Entonces creo, insisto, que el Tribunal Supremo Electoral debe actuar como una institución de control. Falta un año para la elección. O sea, está a tiempo el tribunal de hacer lo propio y de controlar la campaña. Porque entonces, cuando vengan quizás otros contendientes, el Tribunal Supremo Electoral vamos a ver si va a actuar con la misma ligereza con la que está actuando ahora. Creo que deja mucho que desear realmente el rol de control del tribunal. Bien, vamos a pasar a las participaciones. Usted ya conoce la forma en la que puede participar. Nuestro WhatsApp, 7571-2779. Llamadas directas al 2275-9501 y terminación 02, o también a través de nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Tenemos ya mensajes, dice: buen día. En periodos electorales el TSE se vuelve SADCB, o sea, un centro de negocios, arrendamiento de hoteles, transporte, materiales, utilería, software, etcétera. Llama la atención el recorte de la módica suma de 30 millones y la señora presidenta sumisamente dice: no hay problema, salimos adelante. Presupuesto inflado, dicen, y lo ponen ahí con un signo de interrogación. Vamos a dar paso a una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, le hablo de aquí de San Vicente.
primeramente, pues felicitar ahí el tema que están tocando, que es bien interesante. Bueno, creo yo que estas campañas electorales van a ser bastante difíciles de controlarla, digamos, por todo el aparataje que el gobierno está manejando, ¿va? Mire, que el tribunal dice que no es competencia de ellos esa campaña que están haciendo estos sinvergüenzas de Nuevas Ideas, porque realmente son unos sinvergüenzas, es la resaca de los partidos anteriores, entonces esa maña no se les ha quitado, y ellos ahorita hablan de honestidad, pero de honestidad no tienen nada, lamentablemente. Lo otro, el tribunal dice que no tiene competencia, pero claro que sí, porque son a salvadoreños a quienes ellos les van a hacer campaña, aunque sean en tierras extrañas. Yo estaba viendo una información por ahí, no sé si el exponente realmente tiene conocimiento, que había una demanda contra el que está en el tribunal, Julio Olivo, con el señor dirigente del FMLN, por conspirar, de no sé qué, que no sé qué, va. Entonces, estos abogados, que son dos, una mujer y un hombre, según vi yo la información, no sé qué tan cierta es, y me gustaría, si ella tiene conocimiento, pues para que le aclare a la población. Yo creo que dentro de gente profesional hay gente que es honesta, gente muy buena, pero también tenemos un grupo de profesionales que se prestan a este tipo de juegos. Bueno, yo he escuchado ahí la información que les ponían unas demandas a ellos contra la fiscalía, ¿va? Pero yo les pregunto a estos dos sujetos, y cuando busqué al país, a que se... Bueno, se le cortó ahí la llamada, lamentablemente, pero sí logramos escucharle gran parte de su mensaje. Dice, buenos días, Ruth. ¿Y qué hay de la campaña permanente de la DOM, las alcaldías y otras instituciones del Estado que hacen propaganda descarada con el color cian? El artículo 184 lo prohíbe, pero como sabemos aquí, jamás se ha cumplido y con la impunidad actual es casi imposible que se cumpla la ley. Lamentable, nos dicen. Tenemos un audio también por WhatsApp, escuchemos. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Ruth. Como ya de todos es sabido que la intencionalidad de dividir las elecciones es no afectar la imagen del presidente con el desempeño de los alcaldes, que ha sido en algunos casos, bueno, han metido preso a sus propios alcaldes, y el de los diputados, que también han iniciado ellos mismos procesos contra sus mismos diputados, y algunos les han prestado mucho el micrófono porque son los que más conflictos generan y generan emociones hacia los votantes, y algunos los han tenido relegados. De entre todos esos diputados que han elegido oficialistas, algunos durante todos estos años que han tenido sus funciones no han salido, ni siquiera se conocen, y fueron electos por ser de Nuevas Ideas, pero algunos ni se conocen, algunos ni se conocían. En ese contexto, mi pregunta concreta es ¿qué tan transparentes pudieran ser las elecciones de diputados? ¿Cómo se pudiera garantizar una transparencia? Porque estratégicamente sabemos que la forma en cómo pudiera generarse un peso y un contrapeso a la actual gestión es a través de los diputados, porque no es cierto que a través de las elecciones para presidente se va a incidir. Sabemos entonces que las elecciones para presidente pierden legitimidad, son inconstitucionales, es una elección inconstitucional, es ilegal, pero va a ocurrir. No hay duda que va a ocurrir. Ahora, ¿qué tan viable o qué tan transparente es, cuánto valdría la pena ir a votar a las elecciones para diputado, puesto que es el camino en donde pudieran ellos también sentir un poco el descontento de algunos sectores de la población que efectivamente ya crece, Ruth, ya crece, pero que obviamente la proporción de dinero en campaña es tan grande que pues sí, también siguen manipulando, pero el descontento por la realidad crece. Un saludo y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Más mensajes, buenos días, dice saludos, el fraude electoral ya está listo, solo faltan las elecciones.
Un llamado a la diáspora salvadoreña: regresen a vivir al país, no solo vengan a votar, compartan con el pueblo salvadoreño el país de las 1000 maravillas. Nos dice Rudy Ramos: el camino al fraude ya está trazado. Otro mensaje: buenos días, desde el CD Delgado les saludo. Considero que cualquier partido que ponga su candidatura presidencial en esta próxima elección con el actual mandatario corriendo, ese partido es traidor del pueblo. Por el presidente no se vota, no hay que ir a votar en las elecciones presidenciales, hay que ir a la de diputados y alcaldes. Quitémosle ese poder, dice, saludos. Buenos días, escuchando a la invitada, me parece extraño lo que dice, si en todas las elecciones se han presentado un presupuesto, que si hay alguna reducción siempre han contemplado cubrir todos los gastos. Más mensajes: buenos días, saludos. Con respecto al presupuesto que se asigna a las elecciones, yo recuerdo que siempre presentan un monto solicitado, pero queda a discreción del presupuesto que se elabora conforme a las necesidades vigentes. Y me parece normal cualquier diferencia que se apruebe para dicho proceso, tomando en cuenta siempre solventar los gastos de la logística electoral, garantizando siempre la evolución de los comicios, y ahora no será la excepción. Más mensajes: buenos días, su invitada fue asesora del TSE hace unos años, nos puede comentar por qué no se hizo nada para detener la campaña adelantada que hacía el FMLN, nos dicen. Más llamadas tenemos, adelante. Buenos días. Sí, habla Wilfredo Antonio Lafaro. La transparencia es necesaria y obligatoria para detectar a los funcionarios públicos corruptos, empresarios corruptos y los ciudadanos corruptos. La campaña adelantada es un delito oficial. Por lo tanto, si los magistrados que les corresponde evitar eso no lo hacen, están manifestando una conducta corrupta y sumisa al Estado corrupto que está dirigiendo Nayib Bukele. Esto es una realidad. Y la Constitución le dice al ciudadano: si detectas a funcionarios públicos corruptos, tenés el derecho de ocupar el artículo 87 para sacarlos de su función pública. Por lo tanto, si nosotros los ciudadanos no hacemos eso, somos parte también de la estructura corrupta sistémica de Estado. Por lo tanto, ustedes analicen correctamente lo que les estoy diciendo para que nos demos cuenta de que nosotros los ciudadanos nos convertimos en parte de esa estructura corrupta si no utilizamos el 87. Aquí va incluidos los magistrados, etcétera, etcétera, los abogados y todos los profesionales. Pasen muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por participar. Otro mensaje dice: estamos en un país que los que nos gobiernan, dice, se empeñan en llevarlo a la quiebra. Y el presidente lo dijo en un discurso que si se acababa el dinero, ellos comprarían comida para la población. Eso revela las intenciones y los del tribunal saben eso y con un par de billetes se quedan callados, dice. Más pobreza con este gobierno. Tenemos otro audio por WhatsApp. Buenos días, buenos días. La campaña adelantada está desde que este señor tomó la presidencia. Todo que lo entrevistan de ese partido ya van diciendo el nombre. O sea que ese ya es una propaganda política, pues, ¿verdad? Pasen buenos días, gracias. Muchísimas gracias por sus participaciones a todos. Bueno, Ruth, les cedo la palabra. Bien. Adelante. Varias cosas. Sí. Bueno, en primer lugar, sobre la campaña electoral. Sí, evidentemente estamos en una campaña electoral. No es la primera vez que pasa. En todos los procesos electorales hay campañas electorales adelantadas y siempre hay problemas porque el tribunal no actúa. Lo que pasa es que hoy creo que es mucho más evidente que incluso de lo que pasó, por ejemplo, en el 2018. Si ustedes pueden revisar, mira, aquí no hay nada como la estadística, ¿verdad? Los datos hablan por sí. Decía uno de los amigos: mire, usted fue asesor al tribunal y usted no hizo nada por detener la campaña del FMLN. Yo le invito a que vaya a revisar las memorias de las elecciones. Uno de los procesos electorales, porque además empezaba justamente cuando tuvo todo este cambio de criterios, una nueva configuración del tribunal, etcétera. Empezaba en ese momento y fue una de las campañas electorales en las que más denuncias hubo. Pero además, en ese periodo se sancionó 3 veces a un presidente de la República. 3.
Yo quisiera saber si el Tribunal Supremo Electoral actualmente iba atrás a sancionar al menos una vez, ni siquiera iniciarle el procedimiento. Entonces creo que justamente uno tiene que conocer la historia, ¿verdad? Y como en esto, pues he tenido la fortuna de estudiarlo un poquito, de interesarme por estos temas. Aquí el tema no es solo hablar y opinar y atacar. Aquí el tema es justamente demostrar de que este tema de las campañas electorales adelantadas, que nunca son buenas, no porque los haga uno o lo haga el otro, nunca son buenas. Las campañas electorales adelantadas son ilegales y afectan a la ciudadanía. Pero además, no solo porque lo hayan hecho otros, estos también tienen que hacerlo, porque creo que es un tema de las mismas prácticas, ¿verdad? Un tema de las mismas mañas. Entonces, ahí insisto en que sí, en otros procesos electorales hubo mucho más control. Ya para estas fechas estaban justamente evaluándose incluso sanciones. Yo recuerdo la campaña interna para el 2014, para el 2019. La campaña interna fue el 2018 en el caso de Arena, y el Tribunal Supremo Electoral en aquel momento impuso sanciones en las campañas internas de los partidos. Ahora, una cosa es iniciar los procedimientos y otra cosa es terminarlo y sancionar, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ver de qué cuero están hechas las correas, ¿no? Donde en este momento ni siquiera se inician los procesos sancionatorios. Entonces, digo, porque creo que es importante también el señalamiento de que siempre estamos en campaña, y es correcto. Y por eso es que se necesita un tribunal, y sí se puede hacer. El tema es voluntad. Voluntad y asumir el rol como jueces que les corresponde. Eso en primer lugar. En otro caso, sobre el tema de los costos de las elecciones y la separación, así es, yo coincido en que, bueno, la separación de elecciones no es por gusto, tiene una intencionalidad política, evidentemente. El Tribunal Supremo Electoral no actuó bajo un criterio técnico, sino bajo un criterio político, para favorecer en este caso al partido de gobierno. Y lo digo lo he dicho antes, lo sigo diciendo ahora. Pero además es un factor que encarece las elecciones, porque usted al separar la elección tiene que hacer 2 jornadas electorales. Eso implica, por ejemplo, llevar 2 veces los paquetes electorales, 2 veces recoger los paquetes, 2 veces instalar la junta receptora. Es decir, hay cosas que se hacen en un solo proceso, es decir, que se hacen en un solo proceso de compra, pero realmente encarece los procesos el haberlos separado. Eso no lo hace más barato. Tampoco el tema del voto del exterior lo ha hecho más barato. Y no porque yo esté en contra del voto de los salvadoreños en el exterior. Yo viví 26 años fuera del país. Por tanto, conozco perfectamente y sé el derecho. Coincido, no solo coincido, sino que defiendo el derecho de los salvadoreños que residen en el exterior para ejercer el sufragio. Para mí eso es un tema que no está en discusión. Sin embargo, eso no significa que no pueda hacerse con menos recursos. Y uno de los problemas que está encareciendo mucho ese voto es que no se sabe quién va a votar. Es decir, no se tiene un número de personas establecido para que vayan a acudir a votar. Porque los que votan por internet, ya sabemos que en este momento son como 626,000 personas aproximadamente. Pero los que votan presencialmente en embajadas, en consulados, en los lugares donde vaya a establecer el tribunal, no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque si usted, Kenia, tiene su DUI en Ciudad Delgado y decide viajar el 30 de enero del 2024 y llega a un país X, a México, ¿verdad? Llega a México, o llega a Estados Unidos, o llega a Francia, donde sea, usted va a poder el día de la elección llegar al consulado o al lugar donde haya establecido el tribunal, el centro de votación, y votar. ¿Y cómo sabe el tribunal si usted iba a llegar o no? Y como eso hay un montón de gente. No solo por los que migran, digamos, de manera inmediata, sino por los que estaban de vacaciones, por cualquier situación de esta. O simplemente porque son gente que se fueron y nunca cambiaron su dirección al exterior. ¿Cuántos miles de salvadoreños no se van todos los días de este país? El año pasado se fueron 97,000 personas y fueron detenidas en la frontera sur. Pero ¿y los que no son detenidos? No sabemos cuántos son. Entonces, y toda esa gente no llega, voy a cambiar mi DUI. Simplemente se quedan con el DUI y con la dirección en el país. Entonces, claro, eso encarece el proceso, porque el tribunal no tiene la capacidad para calcular, necesito un centro de votación con estas dimensiones para que se instalen 4 mesas, para que se instalen 2 mesas, para que se instale una. No sabe. Entonces, eso también encarece el proceso, porque tiene que el tribunal ir hacia arriba en cuanto al presupuesto. Ahora,
El otro tema es que, por supuesto, ya lo había dicho, recortes siempre hay, pero bueno, se supone que el Tribunal Supremo Electoral tiene que ser lo suficientemente responsable, no para sobrecalcular, sino para poner lo que se necesita. Si usted es de los que, pues sí, si el tribunal es de los que llega y dice, no, fíjese que yo necesito 10 pesos y lo que necesita son 2, bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿verdad? De irresponsabilidad. Pero creo que de la manera en la que se hacen los presupuestos no es ese el objetivo. Y por tanto, además, una cosa es que el presupuesto votado, el presupuesto otorgado, y otra cosa es el presupuesto ejecutado. El Tribunal Supremo Electoral ya ha devuelto dinero. Es decir, no solo porque le den el dinero se lo tiene que gastar. Eso habla también de la buena administración, ¿no? Entonces, ese es otro tema. El otro es el de lo de la voluntad política, ya lo comenté, lo de la campaña. La DOM. Miren. Esto no es solo una vulneración del Código Electoral, sino también del Código de Ética, de la Ley de Ética Gubernamental. Porque no se pueden utilizar los recursos para hacer campaña. Y realmente lo que hay es un posicionamiento del color, un posicionamiento de imagen. Eso es clarísimo, creo que a nadie le queda la menor duda, ¿no? Entonces, aquí habría que evaluar precisamente, y a mí me llama la atención la inactividad de las instituciones, pero también de la ciudadanía. Porque esto no es un tema solo que las instituciones tienen que hacer, también los ciudadanos tenemos que hacer. Es decir, tenemos que presentar, que nos digan, ya sabemos que nos van a decir que no, está bien, vamos a evidenciarlo, que nos digan que no. Porque quien en ese caso se pone más en evidencia, en todo caso, serían las instituciones. Ya sabemos que el Tribunal de Ética va a decir que no, bueno, entonces, pero vamos a aprobarlo, que nos digan que no. O sea, el tema también es que las instituciones tienen la obligación de actuar de oficio, pero también los ciudadanos, según la Constitución, tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, por lo tanto, también tenemos una responsabilidad. Y las redes sociales no resuelven el problema. Y opinar no resuelve el problema. Sí, eso es importante, hay una libertad de expresión, hay un desahogo, la gente dice lo que piensa y qué bueno, y aplauso. Pero eso no resuelve el problema. Entonces hay que poner justamente en tela de juicio y además hay que poner sobre la mesa este tipo de cosas para también demostrar que las instituciones no funcionan. Solo porque yo lo diga, no se funciona. Para yo decir que hay opacidad en el gobierno, yo lo puedo decir con todas las letras y en mayúsculas porque yo requiero información y sé lo que me están contestando. Porque reviso las reservas y sé lo que están reservando. No es simplemente porque creo que hay una reserva o porque creo que se está ocultando información. Creo que sobre el tema de la transparencia, miren, la transparencia se tiene que ejercer no solo sobre los procesos. Normalmente uno piensa en la transparencia en los procesos de compra o en los procesos de contratación de personal. A veces tenemos una limitación en cuanto a ese concepto de transparencia, pero realmente, incluso dentro de los procesos electorales, hay pilares de la transparencia. Las pilares de la transparencia, uno, por ejemplo, el registro electoral. Eso es un pilar de la transparencia del proceso porque tenemos que saber quiénes son los que tienen derecho a votar y a ser votados, ¿verdad? A votar porque son los que tienen derecho para ir y depositar su voto, pero también a ser candidatos y candidatas, porque son las personas que están dentro del registro electoral. Entonces, un pilar de la transparencia es el registro y, por tanto, las auditorías sobre el registro y la construcción del padrón son esenciales. Otro pilar de la transparencia en los procesos electorales es la observación y el seguimiento técnico de las elecciones, que a veces se ejerce por organismos internacionales, pero también es posible hacerlo desde las organizaciones nacionales. Las organizaciones nacionales, la sociedad civil, tiene un rol importante. Eso es otro pilar. Otro pilar importante es la integración de los organismos electorales temporales. Usted necesita tener reglas claras para la integración de los organismos electorales temporales, su capacitación, su formación y su actuación independiente. La JED, la JEM, la Junta Receptora de Votos, la Junta Receptora de Votos en el exterior, toda la institucionalidad. También es un pilar de la transparencia de los procesos electorales, las relaciones interinstitucionales que tienen que existir para llevar adelante un proceso electoral. La relación con la Fiscalía Electoral, por ejemplo, el funcionamiento de la Fiscalía,
¿Qué hace la Fiscalía Electoral? La Fiscalía Electoral también puede presentar casos ante el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, aquí quien se está haciendo el ojo pacho no solo es el Tribunal Supremo Electoral o la ciudadanía, porque también la ciudadanía ya dijimos que no basta rezar, ¿verdad? También hay que hacer y por tanto hay que denunciar. Sí, y hablando de transparencia y también del papel que debe jugar no solamente el Tribunal Supremo Electoral, Ruth, sino también la Fiscalía. Leí algunas denuncias y una investigación periodística que habla de que el tribunal podría estar favoreciendo a un partido político, ¿verdad? Que le está ayudando a inscribirse fuera ya de los plazos establecidos. Específicamente hablamos de Fuerza Solidaria, un partido político vinculado a Herbert Saca, ¿verdad? Familiar del expresidente Antonio Saca. Acá la Fiscalía debería intervenir en este caso. Mire, ahí hay falsificación. O sea, ahí evidentemente por el video, por la nota, lo que se advierte es que puede haber una falsificación, es decir, se están falsificando los registros, se están construyendo o sea, una persona que no está poniendo la huella por otra persona. Y aquí no estamos hablando de las personas a las que les terminaron pagando, aquí estamos hablando de la estructura, de este ideario, o más que ideario, de esta estructura de este partido político que tiene la intención de inscribirse de una manera fraudulenta. No sé qué va a hacer el tribunal, no sé qué va a hacer la Fiscalía Electoral, pero creo que esto es bien, bien serio. Yo recuerdo cuando Tania Pastor dijo en la elección del 2021 que ella iba como candidata no partidaria y que había tenido la experiencia de que le había contratado a alguien para que le ayudara en los procesos de recolección porque son complejos y llevan tiempo y todo esto, y que le habían entregado, recuerdo que registros falsos, ¿no? Eso, que habían hecho planas. Entonces, eso me trajo, cuando vi esta nota, me trajo a la memoria ese momento. Y yo creo que si con una candidatura partidaria, porque ella dice, yo contraté a alguien y esta persona pues hizo esto. Imagínense ustedes para la construcción de un partido político. En primer lugar, porque los partidos políticos tienen una naturaleza permanente. Pero además que el partido político esté involucrado directamente en la construcción de un fraude, ¿verdad? Porque hay un fraude, creo que es sumamente grave. Yo esperaría que el Tribunal Supremo Electoral y también la Fiscalía Electoral hagan lo que corresponde. Y me llama mucho la atención porque fíjese que incluso sobre esto se habían pronunciado 2 funcionarios de gobierno. Ya el diputado Guillermo Gallegos había hecho desde hace rato, yo había registrado en Twitter cómo él en una entrevista o en 2 entrevistas se había referido a que el tribunal estaba tratando de ayudarlo, porque aquí es más grave todavía. En ese caso había señalamientos sobre el tribunal, que yo me cuesta creerlo, ¿verdad? No lo creo, pero parece por la evidencia de que de alguna forma se le ha facilitado el proceso de inscripción. Y por otro lado, estaba también el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, que también dijo hace unas semanas, no hace ni 15 días, estamos vigilantes, dice, porque si no, la frase que utilizó es, si los partidos no alcanzan a recoger la cantidad de apoyo, bueno, mire, es porque la gente no lo quiera, menos eso es. Entonces, y ahora parece que hay registro fraudulento, es como que quisieran haber estirado, ¿no?, para que les llegara los registros hasta ese número. Entonces creo que realmente es sumamente grave y le voy a decir algo más. Vi en redes sociales que este partido había sacado una convocatoria para una elección interna. Ese partido no está legalmente inscrito. Está legalmente inscrito cuando se termina la fase de oposiciones y el tribunal emite una resolución. No puede hacer convocatoria. Entonces ahorita ya no puede hacer convocatoria. Es lo mismo que les pasó a Nuevas Ideas en su momento. Ellos terminaron su proceso de constitución del partido posterior a la fecha en la que los partidos tenían el último día para haber hecho convocatoria en sus internas. Por tanto, si ellos culminan y logran desvanecer todo esto, pues podrían participar en una siguiente elección, si hay. Pero si no, pues ya no quedaría alternativa para ellos, ¿no? Sí. Bueno, Ruth, hemos finalizado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber planteado este tema de las elecciones que
bueno, es muy complejo, es bastante de qué hablar, se nos quedaron algunos temas ahí, pero será para la próxima. Muchísimas gracias, Kenia, para mí siempre es un placer estar aquí y por supuesto a la ciudadanía lo que le digo es infórmese. Sin información usted no va a tener un voto libre. Claro, así es, la información es muy importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber participado. Le invito a que comparta esta entrevista, queda en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA.